Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos al Espacio Luzarra. Mi nombre es Laura y hoy vamos a continuar con el ciclo de microcharlas de Los héroes están de moda. La semana pasada mi compañera Leticia nos habló del héroe sumerio Gilgamesh, así que si no tuvisteis la oportunidad de verlo, os invito a ello. Antes de comenzar, vamos a esperar unos minutos para que la gente se vaya conectando y luego ya damos comienzo a la actividad. Bueno, pues ya vamos a comenzar, amigos. La intención de este ciclo de microcharlas es acercar el concepto de héroe a los días actuales y también concienciarnos que los héroes y las heroínas que viven en las aventuras y los retos, como vemos en sus historias, en realidad lo que están haciendo es recorrer un camino interior de desarrollo de unas capacidades humanas. En realidad, todos podemos realizar ese camino interior, está al alcance de todos nosotros, cada uno a su medida. Lo que sí tenemos que aprender cómo tenemos que recorrer ese camino interior. Es ahí donde entran los héroes, que por eso hemos querido recoger sus historias, para que ellos nos aporten una serie de claves que nos sirvan a nosotros en nuestro propio camino interior. Hoy vamos a hablar de Ulises, el gran héroe griego, que todos conocemos por haber vivido un sinfín de aventuras y de hazañas. Él estuvo batallando en la guerra de Troya, como vemos narrado en la Ilíada, y también vivió una serie de aventuras que le pusieron a prueba su desarrollo en su regreso a Ítaca, donde nos narra la Odisea. Bueno, voy a comenzar hablando de Ulises, hablando de sus capacidades como héroe. Él, sin ir más lejos, era el rey de Ítaca, y además era un muy buen gobernante. Tenía muchas capacidades, sabía gobernar perfectamente a su pueblo, tenía sentido de justicia, de bien común, y ya nos hacemos una idea de que tenía una serie de capacidades bastante más desarrolladas que el ser humano común. Sin embargo, dentro de sus capacidades, la que más podemos destacar es la inteligencia. Ulises tenía una inteligencia muy desarrollada. Con inteligencia queremos decir esa capacidad para distinguir, para ver con claridad las situaciones y una vez que hemos visto, podamos elegir. Es verdad que hoy en día parece que dejamos solo la palabra inteligencia para hablarnos de una capacidad académica, pero en verdad vemos que es un concepto mucho más amplio. Nos referimos a claridad mental, a una mente que es capaz de ver. Es como en esos momentos en los que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y sentimos que tenemos un montón de dudas, de repente algo dentro de nosotros se encendiera, una luz, y disipase todas esas dudas, esas tinieblas, y de repente sabemos lo que tenemos que hacer.
sabemos cuál es la solución. Pues a esa inteligencia es a la que nos referimos cuando hablamos de Ulises. Y ciertamente hay muchos episodios en donde Ulises nos demostró esa inteligencia que tenía. Cuando estuvo en Troya, batallando, tras 10 años de larga batalla, en la que ya los dos bandos, el bando de los griegos y el bando de los troyanos, estaban ya muy exhaustos, estaban ya muy cansados de pelear, pues Ulises se dio cuenta que tenía que actuar de otra manera. Tenía que usar esa inteligencia para buscar una verdadera solución que les trajera la victoria a los griegos y consiguiese finalizar este conflicto. Pues fue en ese momento que a Ulises, ¿no?, se le encendió la bombilla y tuvo la genial idea de construir el caballo de Troya, que como bien sabemos, Ulises y sus compañeros se metieron dentro del caballo de Troya. Y claro, cuando los troyanos vieron ese caballo tan grande y tan bello, pues pensaron que era un obsequio de los griegos que se habían rendido, y lo que hicieron fue pues llevar al caballo dentro de la ciudad. Una vez ya allí, esperando el momento correcto, Ulises y sus hombres salieron del caballo y tomaron la ciudad desde dentro. Bueno, amigos, pues así se las gastaba nuestro amigo Ulises. Y como este ejemplo, pues tenemos muchos otros que vemos en la Odisea, de estos episodios en los que tanto Ulises como sus compañeros se ven en serios aprietos, en serios problemas, y Ulises siempre tiene esa capacidad de ver y ese ingenio para saber salir de la situación. Y yo ciertamente me maravillo, me sorprendo cómo tiene esa capacidad para resolver los problemas de esa manera. Y yo digo, mira, pues en realidad a mí no se me habría ocurrido. Eso es porque él tiene esa capacidad más desarrollada. Este ejemplo nos tiene que servir para nosotros darnos cuenta que podemos desarrollar esta capacidad y llevarla a nuestra vida. Hay muchas veces en las que nos sentimos angustiados, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, tenemos muchas dudas. Pues eso nos ocurre porque no vemos la situación con claridad y no distinguimos lo que tenemos que hacer. Es ahí donde tiene que entrar la inteligencia a alumbrarnos, a darnos esa luz, esa capacidad de ver con claridad y mostrarnos el camino que tenemos que seguir. Bueno, y os preguntaréis, ¿cómo podemos desarrollar la inteligencia? Pues es un camino que hay que emprender, pero consiste en buscar en nuestro interior todos esos recursos, esas capacidades, esas soluciones, las tenemos que ir buscando en nuestro interior. De ahí, pues, Ulises en realidad es un buscador que quiere desarrollar sus capacidades, quiere convertirse en un mejor ser humano y, al fin y al cabo, ser más heroico. Esa búsqueda que lleva a cabo Ulises, en realidad, es amor. Él está enamorado del conocimiento, de la sabiduría. Es un ser humano que quiere llegar a ser más sabio. Ese amor que profesa él llega a ser tan profundo que se convierte en devoción. Esto lo vemos en la relación tan especial que tiene Ulises con la diosa Atenea, que como sabemos es la diosa de la inteligencia y de la sabiduría. Entonces, pues en esta relación vemos que Ulises tiene esa profunda devoción por Atenea, la diosa,
Y Atenea, a su vez, pues cumple las funciones de protectora, de guía, de maestra, y le va aconsejando cómo tiene que proceder en su camino. Entonces, bueno, pues os dais cuenta que hemos estado hablando de la inteligencia, ahora hablamos del amor. Es muy interesante observar cómo dentro del personaje de Ulises se nos combina de una manera tan natural esa inteligencia y ese amor. Culturalmente hemos asociado la inteligencia en ocasiones con algo frío, algo calculador, incluso interesado. Pero eso no es la verdadera inteligencia. La verdadera inteligencia sabe combinar perfectamente esa capacidad de ver con claridad y esa capacidad de amar. Y la verdadera inteligencia sabe que necesita también de ese amor, porque si no, no llega a ser, porque sin ese amor, esa búsqueda, ese camino que se ha llevado a cabo, no se puede desarrollar la inteligencia. Entonces, Ulises tiene, como hemos dicho, esa profunda inteligencia, ese profundo amor y también una intensa voluntad de superarse. Él está decidido a superar cualquier problema que se le vaya a presentar. Y esto es lo que, al fin y al cabo, nos está diciendo que Ulises tiene un claro sentido de vida y un claro sentido de su destino. Esto del sentido de la vida y de su destino lo vemos muy claro en la metáfora de Ulises con su regreso a Ítaca. Porque Ulises, que nos representa ese buscador, ese ser humano que se reconoce a sí mismo, que sabe que por una parte tiene ese aspecto material y mortal que un día va a desaparecer del mundo, pero también sabe que tiene una parte espiritual que a lo mejor no ha conquistado del todo, pero está en esa búsqueda. Y eso es lo que representa Ítaca. Ítaca es la patria espiritual. En realidad es de todos, es la patria espiritual a la que pertenecemos todos. Solo pues que Ulises está más despierto, tiene ese grado mayor de claridad y él está totalmente decidido a regresar a Ítaca, que simboliza que él quiere regresar a su patria espiritual, quiere vivir ahí, además es el rey de Ítaca, él sabe que tiene que reinar desde esa parte espiritual. Por eso vemos que Ulises no hay obstáculo que se le vaya a poner en el objetivo de regresar a Ítaca. Es algo realmente muy, muy bello, muy bonito y nos reafirma que él conoce su destino, que es un destino de reencontrarse con su auténtico ser espiritual. También tenemos el personaje de Penélope, que a su manera es una heroína. Penélope nos representa el espíritu, porque Penélope pues está en Ítaca, la patria espiritual, y está esperando a Ulises. Entonces nos representa esa parte espiritual en nosotros que siempre espera silenciosa, que aunque muchas veces pues la ignoremos y no hacemos como que no existiera, ella siempre espera y espera silenciosamente y de una manera fiel hasta que nosotros seamos capaces de regresar a Ítaca y volver con ella, volver con nuestra parte espiritual. Además es muy interesante porque Penélope también es muy inteligente, al igual que Ulises. Ella, para esperar a Ulises y para no tener que casarse con alguno de sus pretendientes, lo que hace es tejer y destejer esa mortaja que se supone que es para Ulises, y de esa manera pues evita tener que casarse porque ella está esperando a que Ulises regrese.
Y bueno, también tenemos el personaje de Telémaco, que está esperando en Ítaca. Y bueno, me gustaría comentarlo más extendido, pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, voy a comentar que Telémaco en realidad también es el buscador en potencia. Y esa parte de nosotros que quiere averiguar la verdad por sí misma. Al igual que Telémaco sale en búsqueda de su padre, que quiere saber qué es lo que le ha sucedido, quiere saber si está vivo o ha fallecido. Entonces, es esa parte de nosotros que quiere salir allá afuera y de una manera valiente conocer la verdad. Bien, pues en cuanto al camino, porque ya hemos dicho, tenemos a Ulises que quiere regresar a Ítaca, le está esperando allí su parte espiritual, Penélope y Telémaco. ¿Y qué sucede en ese camino? Bueno, pues en ese camino, que es el camino del héroe, es donde Ulises se ve enfrentado a sí mismo. Tiene esa guerra interior consigo mismo, en la que tiene que vencer sus miedos, sus debilidades, sus inseguridades y poner en práctica todas sus capacidades. Él acepta ese reto que tiene de llegar a Ítaca y conectarse con su auténtico ser. En el camino, pues como ya sabréis, le suceden un montón de situaciones. Por comentar alguna de ellas, el primer episodio que le sucede a Ulises es en la isla de los Lotófagos, donde él tiene que superar ese olvido que muchas veces nos ocurre en la vida, esa tentación a olvidarnos de quiénes somos y de dónde hemos venido. Pues en realidad eso nos puede suceder. Una vez que venimos a la vida, nos recordamos nuestro origen espiritual, nos recordamos realmente qué hacemos aquí, hacia dónde nos dirigimos. Y eso lo supera Ulises y de alguna manera ya está en camino de seguir ese camino interior y de reconocerse a sí mismo. Después tiene el episodio con el Cíclope. El Cíclope nos representaría todas esas circunstancias de la vida que nos quieren comer, que quieren adueñarse de nosotros. Esos instintos que muchas veces nos hacen olvidar lo importante. Entonces, pues Ulises, con su ingenio, con su inteligencia, logra dominar esa parte y salir airoso, evitando que las circunstancias de la vida lo devoren. Después llega a la isla donde se encuentra con la maga Circe, que bueno, ella lo que intenta es engañar a Ulises y a sus hombres. La maga Circe representaría esa necesidad de descender al Hades, digamos, volver a nosotros mismos, porque luego la maga le dice que tiene que descender al Hades para saber cómo tiene que continuar su camino. Entonces, en esa clave es como nosotros de alguna manera tenemos que morir para volver a renacer y salir fortalecidos para seguir nuestro camino. Después sucede el episodio de las sirenas, que las sirenas representarían todas esas ocasiones, esas llamadas que tenemos del exterior, que nos quieren atrapar y que nosotros pues tenemos que ser conscientes de nosotros mismos, recordar quiénes somos, recordar el sentido de nuestra vida, para que esas llamadas exteriores que de alguna manera van a estar ahí, y no decimos que no tengan que estar, pero lo que no pueden es desviarnos de nuestro camino y hacer que desembarquemos en un lugar que no sea, en este caso, Ítaca. Pues bien, amigos, con todo esto, lo que podemos aprender y recoger de este gran héroe Ulises es el desarrollo de nuestras capacidades en un camino interior que con inteligencia, con amor
y una fuerte voluntad de superación consiga que lleguemos a Ítaca, que es nuestro verdadero hogar espiritual, y consigamos ser mejores seres humanos, que es lo que al final todos queremos. Pueden ser cosas sencillas, ayudar a los demás, cositas que todos podemos hacer día a día para ser mejores seres humanos. A veces dejar de pensar tanto en nosotros o no dejar que esas circunstancias nos coman, sino que ser nosotros, situándonos un poco más arriba, ser capaces de dar más a los demás, ser más generosos y tener menos miedos en la vida, para que de esta manera pues seamos cada vez más un poco más heroicos. Quería terminar con una poesía de Constantino Cavafis que se titula Ítaca y que a mi entender resume muy bien lo que les sucede a Ulises en su camino y lo que realmente es importante. Cuando te encuentres de camino a Ítaca, desea que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de conocimientos. A los lestrigones y a los cíclopes, al enojado Poseidón no temas. Tales en tu camino nunca encontrarás. Si mantienes tu pensamiento elevado y selecta tu emoción, tu espíritu y tu cuerpo tienta. A los lestrigones y a los cíclopes, si no los llevas dentro de tu alma, si tu alma no los coloca ante ti. Desea que sea largo el camino, que sean muchas las mañanas estivales, en que con qué alegría, con qué gozo, arribes a puertos nunca antes vistos. Detente en los emporios fenicios y adquiere mercancías preciosas, nácares y corales, ámbar y ébano, y perfumes sensuales de todo tipo. Cuantos más perfumes sensuales puedas, ve a ciudades de Egipto, y a muchas. Aprende y aprende de los instruidos. Ten siempre en tu mente a Ítaca. La llegada allí es tu destino, pero no apresures tu viaje en absoluto. Mejor que dure muchos años, y ya anciano recales en la isla, rico con cuanto ganaste en el camino, sin esperar que te dé riquezas Ítaca. Ítaca te dio el bello viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tienes más que darte. Y si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó. Así sabio como te hiciste, con tanta experiencia, comprenderás ya qué significan las Ítacas. Muy bien, pues ahora voy a ver si tenéis alguna pregunta por aquí. A ver, que es que no me salen las preguntas. Vale, un momento, que estamos teniendo unos problemas técnicos. Vale. Vale. Me pregunta por aquí Miguel Ángel, ¿cuál es la principal cualidad de Ulises en tu opinión? Bueno, pues en mi opinión sería la inteligencia, como he comentado,
Pero lo interesante es que Ulises pues une la inteligencia a otras capacidades y al final eso es lo que le hace realmente heroico. Destacaría la inteligencia, pero a mí también me ha parecido muy interesante, y por eso lo he comentado, cómo él es capaz de unir la inteligencia al amor y a la voluntad también por superarse. Entonces, bueno, pues en realidad es la inteligencia, pero no se podría entender la inteligencia sin otras de las cualidades que tiene. Wilson pregunta: ¿cuál es el simbolismo de Penélope que exige a los pretendientes la competición con el arco de Ulises? Sí, Wilson, pues gracias por tu pregunta. Los pretendientes, que no lo he comentado, es que son tantas cosas que no he podido comentarlo todo, representa esa parte de nosotros que, referida a la parte más material, que se quiere comer nuestros recursos espirituales, porque ya hemos dicho que Ítaca es la patria espiritual y los pretendientes están allí pues comiéndose todos los recursos de Ítaca y desean desposar a Penélope. Entonces el simbolismo que hace Penélope con el arco es que ella sabe que ese arco solo lo podía enderezar Ulises. Entonces ella, como estaba esperando de manera fiel a su esposo, pues sabía que nadie lo iba a poder enderezar, nadie iba a poder pasar esa prueba. Entonces ese es el simbolismo de que ella sigue esperándole de manera fiel. Me preguntan por aquí también: ¿por qué usa Penélope mortajas? Es una parte que no he entendido muy bien. Sí, la mortaja es como lo que se le pone a los muertos para honrarlos. Y bueno, pues en este caso no es que lo usase Penélope, es lo que estaba tejiendo Penélope para, de alguna manera, esa treta que tenía para esperar a Ulises y no tener que casarse con otros pretendientes. Por aquí me dan las gracias por la charla. Muchas gracias a todos vosotros por escuchar. Muy interesante, me dicen por aquí, muchas gracias. Inteligencia más amor es una perfecta ecuación, aunque a menudo las emociones y los sentimientos nos dificultan ver todo con claridad en el momento justo. Pues sí, efectivamente, este comentario nos lo escribe Lutz. Pues efectivamente, Lur, de ahí la cualidad de héroe que tiene Ulises, que no descarta, que ya ha superado esta dicotomía y las ha unido. Es muy interesante. Es algo que al principio igual no se entiende porque es muy común esa lucha entre nuestra parte más mental y la emocional, pero cuando entendemos más la vida, cuando hemos recorrido ese camino interior, pues también aprendemos a unirlas y aprendemos que no se puede tener la una sin la otra. Marian nos dice: muy interesante, rescata el simbolismo de los héroes. Muchas gracias, Marian. Bonito camino el viaje a Ítaca. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Otro comentario por aquí: la odisea de cada día nos lleva a ser más humanos. Cada experiencia es una nueva isla en la que recalamos. Gracias por recordárnoslo. Muchas gracias, Raúl. Ciertamente sí, que la vida es realmente donde vamos a poner a prueba todas esas capacidades, y esa es la prueba de fuego. Para ello pues es muy importante prepararse, como he dicho, ¿no? Buscar en nosotros esos recursos, buscar la sabiduría, pero en realidad las pruebas que nos vamos a encontrar en la vida son las que nos van a forjar como héroes. Wilson pregunta: ¿por qué deshacía Penélope el sudario? ¿Qué pasó? Sí, bueno, cuando decimos sudario o mortaja estamos diciendo lo mismo.
lo que hacía era para esperar a Ulises. Durante el día tejía y durante la noche destejía lo que había tejido. Y de esta manera, porque ella les había dicho a los pretendientes que cuando terminase de tejer se casaría con uno de ellos. Pero ¿qué pasaba? Que de esta manera pues nunca se iba a desposar con ninguno de ellos, porque tejía y luego destejía. Su objetivo era, como ya hemos comentado, esperar a Ulises, y fue por eso. Al igual que lo del arco, que también era con la intención de descubrir al verdadero Ulises y no dejar que esos pretendientes se casasen con ella y se hicieran con el trono de Ítaca. No sé si tenéis más preguntas. Francisco nos dice: enhorabuena Espacio Lucerra por acercar de esa manera tan práctica y profunda los mitos. Pues muchas gracias, Francisco, y gracias a vosotros por estar ahí, amigos. Así que con esto damos por finalizada la actividad. Recordaros que la semana que viene, el día 29, seguimos con este ciclo y vamos a hablar de Hércules. Así que os invitamos a acudir y que tengáis una buena semana. Un abrazo.